Entrevista con Valores. Un espacio para la opinión y reflexión. Un espacio para la opinión y reflexión. Acompáñanos. Tenemos para ti invitados, reflexiones, curiosidades, noticias cristianas. Dirección: Gonzalo Guzmán y Mauricio Sierra. Esto es Entrevista con Valores. Estamos ya en Entrevista con Valores. Excelente mañana. Solo nos quedan 6 minuticos para mediodía. Hoy 18 de septiembre. Jueves 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Bueno, estamos en este momento dando la bienvenida a todos nuestros oyentes a través de Fuego AM 1130 y a través de fuegoam.com.co. Bienvenidos. Esto es Entrevista con Valores. Tenemos invitada especial hoy, también para estar aquí en un tiempo de edificación, un tiempo en el cual vamos a conocer más de principios y valores. En Entrevista con Valores, saludamos rápidamente al director del periódico Valores Cristianos, Gonzalo Guzmán. Un saludo para él, director en este momento de Entrevista con Valores, y que les habla Mauricio Sierra, también director de Entrevista con Valores. También se encuentra con nosotros en mesa de transmisión en esta hora el pastor Marcelo Sierra. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Mauricio. Muy buenos días, bendiciones de lo alto a cada uno de los que nos están escuchando, de los que han abierto el link que se ha enviado y que nos van a acompañar, van a viajar con nosotros en este programa. Vamos a estar viajando con la palabra de Dios, con la invitada especial, una pastora joven que nos acompaña, con Jean-Pierre allí en controles. Y bueno, es un día de victoria, un día de bendición, un día de restauración, restitución, un día de sanidad a nuestro cuerpo. Vamos a tener una clase para el alma también y para la parte física con la pastora. Y Dios les bendiga y estamos al aire. Claro que sí, estamos en Entrevista con Valores. Pastor Marcelo con nosotros en mesa de transmisión. Bueno, Jean Paul está subiendo también de nivel, ¿no? A Jean Paul, un saludo para Jean Paul allí en controles. Todos el equipo que está allí atento a que este programa sea posible cada jueves, y damos gracias a Dios porque es un espacio en el cual hoy vamos a recibir una información, una instrucción en el cual vamos a tener muy presente en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra, aún dentro del barrio donde estamos viviendo, urbanización, conjunto, porque podemos aplicarlo a nuestra vida y enseñar también. Esto es algo muy importante. De gracia recibimos y de gracia damos. Vamos a, en este momento, saludar a la pastora Lady Caicedo, pastora y terapeuta que nos acompaña hoy en Entrevista con Valores. Pastora, bienvenida. Muchas gracias por esta hermosa invitación. De verdad que para mí es un privilegio compartir con ustedes y agradecida con Dios por este espacio y por este nuevo día que Él nos ha regalado. Bueno, la pastora nos da alegría que esté aquí con nosotros. Dios tenía ya la fecha y el día en el cual nos iba a acompañar. Ella estuvo con nosotros programas atrás, acompañando al pastor Felipe, quien nos habló muy, muy bien y nos dio muy buena información respecto a cómo nosotros debemos instruirnos a través de un libro que es un libro maravilloso, que no ha perdido vigencia, sigue aún, dice la palabra, dice la escritura, que sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces, de hecho, en este momento él está dando también un taller, ¿no? Sí, señor. No nos pudo acompañar precisamente porque tenía agenda, pero hoy está con nosotros la pastora Lady Caicedo, que vamos a tomar rápidamente el tema que tenemos para hoy y que puedan participar también las familias. Estábamos hablando ahorita, antes de ingresar al programa, cómo el mundo se nos hace pequeño cuando comenzamos a atar cabos y ver cómo el Señor comienza a unir propósitos, ¿no? Sí, así es. Comienza a unir propósitos. Saludábamos, estábamos hablando de la pastora Alejandra Lizarazo de Tulcán, allí en Ecuador, cómo la distinguen, también la distinguimos hace un buen tiempo, y bueno, ahí comenzamos a tener como esa cercanía. Esa cercanía, ya más en confianza, ¿no? Sí, más en confianza. Bueno,
Damos gracias al Señor. Vamos en este momento a recordar el número de WhatsApp para estar muy atentos. Tenemos el número de WhatsApp para que usted comparta. Entonces, con nosotros nos envíe a través del número de WhatsApp. Usted puede participar, puede ser parte de la mesa de transmisión en esta hora. Usted puede, a través de las preguntas que vamos a estar formulando, usted nos puede enviar allí rápidamente en el 322-729-1386. 322-729-1386 en Entrevista con Valores. Bien, tenemos ya unas preguntas que queremos formular, pero antes de esto, pastora, vamos a retomar y usted nos va a dar unas pequeñas referencias. Hablemos unos 5 minuticos antes de irnos al tema que tenemos. ¿Podemos lanzar una pregunta para que vayan pensándola? ¿La vayan pensando? Bueno, vamos a lanzar una pregunta que tenemos ya lista, formulada, para que usted participe en esta hora y tenga en cuenta cómo puede enviar la respuesta, sea como un mensaje de texto o si quiere el audio. Escuchar su voz sería excelente. ¿Qué opina usted? En esta hora tenemos la primera pregunta. ¿Qué es una herencia según la Biblia? ¿Qué es una herencia? Pero esto es basado a cómo nos enseña la Biblia según la Biblia. Mientras usted está allí pensando, va a escuchar también a la pastora Lady, cómo la pastora Lady ha avanzado en los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor Jesucristo? Bueno, ahorita que estamos charlando acerca de estos pastores que conocí yo en Ecuador y también conociendo al pastor que los conoce, al pastor José Ramón, la pastora Omaira. Bueno, y yo conocí al Señor en el Ecuador desde muy joven, cuando tenía 12 años. Conocí en el ministerio del pastor Saltillo dos Santos, del Concilio de las Asambleas de Dios. Siempre he sido parte del Concilio de las Asambleas de Dios, un lugar donde me ha formado. Cuando regresé a Colombia, también seguí dentro del concilio. En la iglesia del pastor Javier Arango y pues yo le agradezco a Dios por esos siervos de Dios que a uno lo van formando y hablando acerca de la pregunta, conociendo eso, ¿no? De que la familia realmente es un regalo, es una herencia. Amén. Que Dios nos ha regalado y como se dice, pues la herencia es ese regalo, ¿no? Ese regalo que podemos cultivarlo de generación tras generación. Y qué bonito que nosotros podamos entender que la familia que Dios nos ha dado es una herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra, ¿no? Para un padre, formar una familia es un regalo de Dios. Tener su esposo, tener su esposa. No hay una familia perfecta. No hay una familia que diga, no, aquí no discutimos. Conocía de unos amigos, sí, fueron amigos de la familia. Y ellos decían, no, nosotros llevamos 30 años y jamás hemos discutido, jamás hemos llevado una discusión. Pero a la larga se separaron. Entonces, ¿qué llegó a la conclusión? De que la esposa se guardaba todo. Entonces, no había la discusión, pero de por sí se guardaba todo. Entonces, en una familia siempre habrán discusiones o, bueno, desacuerdos. La idea no es llegar como al pleito como tal, ¿no? Pero sí van a haber discusiones, pero la idea es manejarlo siempre bajo los principios y los valores, porque si Cristo está en el centro, en una casa que tiene fundamento, no se va a caer. Entonces, Cristo es el fundamento de nuestra familia y si lo mantenemos así, pues será una familia bendecida. O sea que ahí había una olla a presión. Había una olla a presión y se en estalló. Cualquier momento iba a estallar. Sí, señor. O sea que sí, en cierta manera, hablemoslo así, cuando se forma una discusión es como tratando de negociar. Claro, una conciliación. Una conciliación, sí. ¿No? Pero también sabiendo cómo negociar, ¿no? Sí, sí. A veces se queda en pelea y las partes se dejan de hablar y bueno. Sí. Pero lo interesante aquí es que se pueda conciliar, se pueda negociar. Sí, sí, señor. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Con mi esposo también. Nosotros ya llevamos 10 años de casados. ¿Los primeros 10 años? Los primeros 10 añitos. Y también, sí, han habido momentos duros, momentos difíciles, porque también salimos pues muy jóvenes al ministerio, estuvimos pastorando una iglesia y con llevar la labor de la casa como en el ministerio, pues siempre hay algunas cositas que se van formando, pero algo que siempre lo tenemos en nuestro hogar
bien presentes es los acuerdos. A ver, Así vamos es. a llegar a un acuerdo, porque no todo va a ser negro, ni todo va a ser blanco. Entonces hay que llegar a un acuerdo para respetar pues también nuestro carácter, respetar también la identidad y el valor de la otra persona. Amén, así es. Importante que cuando se está en desacuerdo en ciertos temas, llegar a un acuerdo, Un equilibrio. a un equilibrio importante. Esto es muy importante. ¿Estamos aprendiendo? Claro que sí, estamos aprendiendo. Tenemos la pregunta entonces, y el pastor Marcelo también va a participar con nosotros en esta hora. La pregunta que hemos formulado y hemos enviado también a los oyentes de Fuego AM. Según la Biblia, ¿qué es una herencia? Según la Biblia, lo estaba mencionando ya la pastora también, según la Biblia. Bueno, pues yo diría que hay diferentes herencias, ¿no? Pero la importante y la principal es lo que decía la pastora, haciendo mención a la palabra, que es los hijos, lo más hermoso, lo más sublime que en un matrimonio pueden haber los hijos. La herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre. Dice, bienaventurado el fruto del vientre. Fíjese de todo lo que pronuncia para decirnos que los hijos son nuestra heredad. Porque también hay heredades terrenales, ¿no? Y ahí cuando se habla de la heredad terrenal, también si te preguntas sale a relucir una palabra que está en la Biblia, que el salmista dijo, tus cuerdas me han tocado, ¿sí? Entonces, la herencia también es una suerte o una porción que le corresponde a una familia de lo que deja alguien para que lo repartan, lo hereden. Eso es en lo terrenal, digamos. Y en lo espiritual, pues en la palabra, en ese manual de vida, es la familia. Esa es la heredad que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, donde el Señor nos dio la orden de que nos multiplicásemos y ahí van nuestras descendencias, ahí va la descendencia y va creciendo las familias. Pero muy importante, pastora. Entonces, tenemos la definición herencia según la Biblia, tenemos la herencia y habla de los hijos. La formación que también nosotros debemos brindar a ellos hace parte fundamental. ¿Y dónde encontramos esa información? Porque muchos padres dicen, a nosotros no nos han dado ningún manual en el cual podamos ir porque somos padres primerizos, pero es que no hay manual para el papá, para la mamá. ¿Será que sí hay un manual? Claro que sí hay un manual. Todo viene con un manual, ¿no? Y a veces dañamos las cosas porque no leemos el manual. Y mire lo que dice el manual, que es la palabra de Dios, nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Entonces, mire algo que decía Rick Warren también, y es que hablando acerca de una familia con propósito, que realmente la herencia o la herencia para los hijos no es tanto los bienes, o sea, a veces nos enfocamos tanto en los bienes, en esa herencia material que es necesario también, pero a veces muchos padres se van en pos de esa herencia física, pero descuidan la formación, que es lo más importante en el niño, que es la instrucción. Por eso vemos tantos niños que crecen solos, o un extraño es el que cuida de los niños, de los hijos, porque los padres están completamente de tiempo completo en su trabajo. Y no, pues vamos a decir que no hay que trabajar, ¿no? Porque pues el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Hay que trabajar, pero hay que brindarle un tiempo de calidad a los hijos para instruirles, porque esa formación que le damos es lo que pues se va a quedar en sus corazones para siempre. Bueno, y es que a veces los padres sueltan esa responsabilidad, tal vez en un colegio o instituto, para que hagan la tarea que les corresponde, ¿no? A los padres. Sí, entonces los padres sueltan esa responsabilidad, se la delegan a los colegios, y los colegios, la verdad es que hoy día el colegio, la verdad, no están formando a los muchachos. Sí. Al contrario, los están deformando. No, mire que he escuchado un caso muy, muy tremendo realmente, donde la mamá, digámoslo así, se enteró de la nena de algo pues supremamente delicado, que realmente pues es difícil comentar esta situación por el tema de la educación, por el tema de los docentes, porque yo trabajo también con niños desde mi profesión, pero es necesario hablarlo porque esa es la realidad que estamos viendo hoy en día. Y una madre se entera de la nena, le dice, es que en el colegio nos estamos dando besos, le dice. Y entonces la mamá le dice, ¿pero por qué se dan besos? Entonces dice, sí, porque eso es normal, con los compañeritos nos damos besos,
porque la profe nos ha enseñado. Y le dice, no, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Sí, es que la profe también nos da besos. Y entonces, y bueno, a la larga llegan a la conclusión de que la profe también les daba besos a los niños y que incluso pues llegaba a tocar sus partes íntimas. Entonces, o sea, esto realmente es algo muy delicado, ¿no? Pero sin embargo, eso es una realidad que los niños están viviendo y que los padres de pronto, lo que usted decía, si recargan toda la confianza, no podemos juzgar a todos los docentes, porque hay docentes que son muy correctos, tienen muchos principios, saben a lo que van, pero pues entre ellos hay mucha maldad también, hay mucha malicia, hay muchas cosas que de pronto las personas no sanamos y por eso pues se nota en la educación en los niños. Y muy buen punto, claro que sí, no todos entran en este círculo Claro que sí. en el cual no tienen clara la información, al contrario, traen es confusión, Sí. traen confusión a la niñez, a las nuevas generaciones. No todos van con ese mismo propósito. Muchos nacen con ese deseo de enseñar, la vocación de maestros. De hecho, maestros es uno de los ministerios dentro de la Biblia, Sí. para poder instruir, para poder direccionar. Entonces tenemos ya en la primera pregunta, ¿qué es una herencia según la Biblia? Vamos con la segunda pregunta en esta hora. Vamos con la segunda pregunta. Atentos. Aquí es muy importante para que usted participe. ¿Cuál es el modelo de la familia perfecta? ¿Cuál es el modelo de la familia perfecta? ¿Sí habrá familia perfecta, pastora? Sí, ¿será que sí? ¿Encontraremos en esta tierra? Yo creo que no hay una familia perfecta, ¿no? Porque realmente todos pues somos seres humanos y todos estamos continuamente fallando, nos estamos equivocando y Dios en su fidelidad nos levanta, nos ayuda. Puede haber una familia funcional, ¿no? Puede haber una familia funcional, puede haber una familia equilibrada, una familia sana, con principios, pero no perfecta, porque pues siempre vamos a estar cometiendo errores. Pero sí se puede llegar a tener una familia funcional, donde haya un diálogo, donde haya una comunicación, donde hayan discusiones, porque como una amiga psicóloga nos decía, y es que una cosa es entrar en la pelea y otra cosa es discutir. Una cosa es pelear y otra cosa es discutir. Okay. Entonces, esa pelea es lo que de pronto ya daña, porque hay gritos, hay maltratos, hay malas palabras, donde va a haber una afectación familiar, pero una discusión es entrar de pronto a tratar un tema, discutir un tema para llegar a una conciliación. Ok, no se trata de que en esta esquina, no, se Sí. trata de sentarse y hablar, conciliar los puntos de cada persona, colocarlos sobre la mesa, es importante, y bueno, ahí llegará el acuerdo, ¿no? Dice la misma escritura dice, estarán dos ¿Cómo estarán dos juntos? Dice, ¿no? Si no estuvieran de acuerdo. Si no estuvieran de acuerdo. Ahí está el principio del acuerdo. Entonces, familia perfecta no la hay. Tal vez sí creemos que hay una, donde lleguemos de una vez ya la daña. Sí. Si llega usted ya la daña, diga. Entonces, lo importante es reconocer que como seres humanos tenemos la capacidad para reflexionar. ¿Sí? Si hemos fallado, si hemos cometido un error, reflexionar y corregir. Por eso la Biblia habla de que debemos nosotros ser instruidos y corregidos a través de las escrituras, a través del manual. Mira, ahí tenemos el manual y muchos dicen y se cierran a esa posibilidad de poder tener el manual y leerlo y ser instruidos a decir, no existe un manual para nosotros como padres. Bien, Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Pero ahí está, ya están los dispositivos, ya hay para las personas que no tienen límites de pronto no pueden leer, entonces en sus manos pueden, sistema Braille. Sí, también. Entonces, o la Biblia en audio, ¿no? O la Biblia en audio, para que ellos. Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos ser instruidos y no podemos entonces tener ninguna excusa frente a esto, frente a que ya la tecnología nos ha traído todas estas ventajas. Sí. Todas estas ventajas. Entonces, importante, nosotros vamos camino a la perfección en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, Ese es la el meta. objetivo. Esa es la meta que tenemos. Tenemos una pregunta más allí a través del número de WhatsApp. Cualquier información, allí está atento Jean Paul en controles para, si usted desea participar a través del número de WhatsApp de Fuego, usted puede participar en esta hora. Entonces, a través del 322, usted puede participar
allí en fuego. 322-729-1386. 322-729-1386. Nos vamos con la siguiente pregunta. Saludamos en ese momento, estamos saludando a el varón Gonzalo, director del periódico Valores Cristianos. En este momento le bendecimos. Ok. Entonces vamos con la tercera pregunta y vamos a que participemos en esta hora y recibamos la información. ¿Por qué afecta tanto una familia disfuncional? Pregunta nuevamente. ¿Por qué afecta tanto una familia disfuncional? Es la pregunta que tenemos, se está formulando en este momento. Usted participe, estamos atentos, mientras el pastor también Marcelo se prepara en este momento para la pregunta. Puede aportar, pastor, a nuestros oyentes a la pregunta ¿por qué afecta tanto una familia disfuncional? Para que tengamos un poquito como más de idea. Bueno, ¿qué sucede cuando en la familia comienza a haber podemos decirlo, un quiebre en la familia? Y el quiebre lleva a que se vaya entonces alejando unos de otros y vaya entonces sucediendo la palabra que estamos mencionando, disfuncional. Sí, se vaya fragmentando. Esa es la palabra que estaba buscando. Hay una película que se llama Fragmentado, no sé si la ha visto. No la he Bueno, visto. estaba buscando la palabra, se va fragmentando. Sí. Y los hijos pues son como los más afectados, ¿no? En este caso muchos padres de pronto por el tema de la convivencia, por el tema del orgullo, por el tema de la conciliación, que no pueden llegar a un punto, un equilibrio. Muchas personas llegan a la idea de la separación, del divorcio. Se establece en un alto porcentaje que una depresión digamos, una gran cantidad de depresión se ha dado a causa de la separación de la familia, de la separación del hogar, de un divorcio. Entonces, el divorcio realmente ocasiona mucho daño, tanto en la persona, en la pareja, como también en los hijos. Entonces vemos que un hogar disfuncional es aquel donde realmente hay una madre, cabeza de familia, que está cuidando a sus hijos, o donde hay una separación y inevitablemente los hijos son criados por el uno o por el otro, por papá o por mamá. Eso se está viendo hoy día en los hogares, pastor, muy normal ya. Eso es parte como que ya más bien de los ciclos de la familia, que llegue el divorcio. O también el caso de la unión libre, ¿no? Hemos de pronto normalizado el tema de la unión libre y escuchaba un pastor que decía tenemos que seguir, incluso este hombre, bueno, se me fue el nombre ahorita, de quien asesinaron, de cómo defendía... Charlie Kirk. Exacto. De cómo defendía los principios de la familia y Así cómo es. hoy en día lo estamos normalizando en el tema de la unión libre, siempre recordar y valorar este principio del matrimonio, lo bonito, este principio que Dios nos regala, ¿no? De formar una familia. Es correcto, formar una familia, pastor. Uh-huh. Las escenas que hemos visto a través de los últimos, digamos, días con la situación de Charlie Kirk, un hombre que predicó todo el tiempo la verdad. Y pues él dio su vida, no se la quitaron, él la dio. Sí, Él la dio por toda la historia. Entonces vemos que familias disfuncionales que a pesar de que se les está dando la verdad, o sea, se les está comunicando la verdad, no quieren tomar en cuenta ese consejo. Sí, Pastor Mauricio, sí, Pastora Lady. Bien dice la frase que la verdad ofende, ¿cierto? Y hablar de la verdad, pues se ven caras que se incomodan. Veníamos en el Transmilenio y se montó un joven y bueno, yo lo juzgué. Yo pensé que porque comienzan con que no venimos a pedir plata, que total y que bueno. Y entonces yo lo juzgué, dije que comience, que arranque, que no ofenda o no. Y comenzó a hablar de la palabra y me dio una lección de vida, como se llama, ¿no? Como dice, porque exactamente habló de la falta de buscar de Dios. Y puso un ejemplo así breve. Dijo que si todos éramos hijos de Dios, y claro que la gente dice que sí, y por la palabra mostró que no. Yo siempre digo a la gente, somos criaturas, y le muestro la gran comisión, y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces pare ahí hay un secreto, mire que somos criaturas, no somos hijos de Dios. Y entonces la gente, pues, entonces él dijo que habló de los dos ladrones, y uno fue salvo y el otro no. Sí, porque el uno buscó la salvación y el otro juzgó a Dios a Jesús por decir la verdad. Ya lo había visto por ahí y lo dijo. Sí. Tiene poder, pues no hablaba de que usted
tiene el todo, que es el Hijo de Dios, pues también baje si nos bajan otros, ¿no? Y dice que porque se perdió uno y se salvó el otro, si todos dos eran hijos de Dios según la creencia de la gente, ¿no? Y en la familia se ve esa fragmentación porque comienzan a haber hijos consentidos, ¿sí? Hijos que el papá o la mamá les enseñan al otro, o le demuestran que este tiene derecho, que este es el preferido, que él, cállese usted porque él está hablando y él tiene la razón. Yo siempre cuando charlo así con la gente tengo la oportunidad, yo le digo, yo no tenía hijos mimados en mi casa ni consentidos, a todos por igual. Yo viajaba mucho y cuando yo llegaba de viaje ellos sabían que a cada uno le traía su presente, su regalo. Y cuando salía de mi negocio a Telecom cuando esas colas largas para llamar a los monederos, que había que inclusive comprar la cola y comprar monedas y todo, entonces yo salía y pasaba por un negocio de regreso, de ida y venida a Telecom, donde yo tenía los negocios. Entonces yo siempre le compraba a cada uno, le llevaba bocadillos, ochitos, le llevaba galletas o una fruta. Cuando viajaba, ellos sabían que iban a estrenar los zapatos, o en el caso de Mauricio Nicobarón, él esperaba su camiseta para el primo, que éramos hinchas de para el primo, ¿no? Y entonces él esperaba, y a mi esposa también. Nos sentábamos y ellos ya sabían que cuando se abría la maleta, ¿sí? Además de sus golosinas, sus cosas que le compran a los niños. Entonces, y a pesar de eso, pues tenían sus diferencias, ¿sí? Claro. Había sus diferencias. Y yo le decía a Mauricio, bien afortunado usted, mire, 3 hermanas y usted, ¿no? Pero había una de ellas que le gustaba ponerse las camisetas del hermano, y entonces, sí, y ahí, pero no, siempre se les unió, y hasta la fecha, lo que sea la pastora y lo que sea la palabra, humanos perfectos no habemos mientras no salgamos de este cuerpo, claro. Pero sí tratamos, y discusiones, claro que sí, que levante la mano el mentiroso que va a decir que no es cierto, claro. Pero se trata de llevar la unidad. Se trata de llevar la unidad y primero que todo de no apartarnos del camino del Señor. Que ahí está el éxito. Sí. Todo el éxito de la vida, yo siempre hablo del manual de la vida. Yo les digo, usted compra un celular, compra una cámara fotográfica, compra un artículo y ahí trae el manual. Y Kenji Yakoi, este señor japonés, hijo de japonés, él da conferencia. Él estuvo en Saravene y yo lo he visto aquí en Bogotá. Y él decía que el japonés compra un televisor, compra un equipo, y no en 3 días leyendo el manual. Uh-huh. Y reúne la familia y les dice, ¿ya aprendieron? ¿Para qué es este botón? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Esta luz? ¿Qué significa? Entonces, cuando todos están informados, enchufan y ponen a funcionar el aparato, ¿no? Pero nosotros lo sacamos de la caja, botamos la caja con todo el catálogo porque somos más sabiosos que los japoneses y lo enchufamos y ¿sí? Entonces decimos que eso es malo, que eso venía malo, que eso era un saldo que tenían allá y vamos y nos dicen, no, lo que pasó es que cometió un error, usted lo prendió y esto y no, queremos que nos cambien. No, porque esa es la garantía, no, en la parte electrónica no hay garantía y usted lo fundió. No, pero que cómo, si yo lo quiso enchufar, entonces vamos de mentirosos. Aparte de eso, entonces no tenemos una educación y no oímos cuando nos enseñan. El caso es que no oímos porque venimos de un paquete ya que creemos que lo sabemos todo, ¿sí? Y hoy en día la tecnología nos atropella, ¿sí? Y más que todo a los veteranos, ¿no? Esto es Entrevista con Valores. Bien, continuamos, seguimos adelante. Con nosotros el director del periódico Valores Cristianos, que él está muy atento, está allí también haciendo énfasis en lo que es la familia, en la Agenda 2030. Lo habíamos escuchado ya en una de las vigilias que se realizó a principios de septiembre, donde la agenda no es para construir familia, va en contra de la familia, es para traer no la familia que Dios diseñó para este planeta, para este mundo, sino la que el mismo enemigo quiere desfigurar y deformar. Sí, todo está
pues deformando el diseño original de Amén. Dios, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros pues como profesionales, como siervos de Dios, teniendo en cuenta y enfatizando en los principios para la familia, realmente estamos en contra porque sabemos que Dios realmente no pone una ley para dañar a la humanidad, porque Dios no es cruel, porque Dios no quiere vernos mal, no quiere vernos afligidos, deprimidos, sino por el contrario, Dios quiere ver una familia bendecida, una familia restaurada, Dios quiere ver a su pueblo verdaderamente libre. Entonces, ¿qué nos lleva a la libertad? Cuando nosotros somos restaurados por Dios y cuando acatamos esos mandamientos. Si usted mira, por ejemplo, la ley de Dios, se mira que antes pues establecía el no comer la carne de cerdo, ¿no? Bueno, hoy en día algunos no la comen tampoco, pero esta carne, por ejemplo, producía lepra por el mismo desierto, por el calor. Entonces vemos cuántos mandamientos están en la palabra de Dios que realmente no es porque Dios sea malo, sino porque quiere ver lo mejor para el individuo, para la familia. Cuidando. Exacto, sí, señor. Sí, pastora, sí, pastor Mauricio, eran unas leyes por cuestiones de higiene, porque no podían matar un cerdo en el desierto o un pescado, pescar el pez y darle de vuelta y media y consumirlo, comerlo. Sí, sí. Entonces, por cuestiones de higiene se prohibían en ese momento esos alimentos, pero no era porque realmente en otro sitio, de pronto donde el agua fluía y todo, se podía hacer, pero era en ese momento por la cuestión en el desierto, por salud, por higiene. Sí, señor. Entonces, muchos lo toman como una doctrina, como algo que es inmundo, ¿sí? Sí. Y entonces, si Dios creó todo y en cierto punto prohibió, en cierto momento, pero era por la situación, no quiere decir que entonces Dios contradice lo que Él hace. Claro, ¿Sí? claro que sí. Si un padre hace un alimento y le dice, no lo vamos a consumir hoy, hay que dejarlo que crezca, bueno, total, que tenga su proceso, o no lo vamos a consumir, entonces no se consume. No es porque, es que eso es malo, es que lo hicieron feo, sino que no es el momento. Pues por cuestiones de higiene se prohibieron muchas cosas y lo tomaron como una doctrina, Sí. lo tomaron para malversidad, o sea, para contradecir la palabra de Dios. Así es. Esa es la palabra, contradecir. Ujú. Esa es la palabra. Y ya pues muchos también dicen eso, es que Dios todo prohíbe, es que Dios todo es malo, en la palabra todo está mal, dicen, ¿no? Pero realmente no, la palabra de Dios fue diseñada para darnos a nosotros la verdadera libertad. Porque cómo nosotros conocemos realmente la verdadera libertad cuando conocemos los beneficios y también las prohibiciones, pero siempre habrá una razón donde Dios nos dice no hacerlo porque va a haber una consecuencia. Lo que Dios quiere es evitarnos la consecuencia, evitarnos el dolor. ¿Cómo daña realmente, por ejemplo, una separación, una infidelidad? ¿Cómo daña el orgullo en el hogar, el maltrato? ¿Cómo daña a los niños? ¿Cómo daña a una familia? Entonces Dios siempre nos estará mostrando la verdad para mantener un hogar bendecido, un hogar en la estabilidad que Dios quiere para nosotros. Así es. Ese es el diseño que Dios nos ha dejado para poderlo continuar y bajo sus enseñanzas, porque algo muy importante, no podemos olvidar sus enseñanzas. Algo que nos dice el mismo Señor, el mismo Padre nos dice que no debemos olvidar. Parece que se nos olvidará muy rápido las cosas. Creo que es más que olvidarnos como querer aceptarlo. Hay otra palabra, ignorar, ¿sí? Sí. Evadir. Queremos entonces hacer nuestra propia voluntad y endurecemos, ¿no? nuestro corazón. Entonces no entra la palabra, rechaza la palabra, rebota la palabra, pero por eso es importante las enseñanzas. Eso es muy importante. Tenemos en ese momento ya las 12:33 minutos. Ya estamos acercándonos al final hoy de entrevista con valores. Damos gracias al Señor. Mira cómo el Señor todo lo va acomodando. Hasta el director Gonzalo Guzmán nos acompaña a través de una llamada que es muy importante. Participar. Con muy excelentes y buenas preguntas. Con muy buenas preguntas. Sí. Y atento a lo que está sucediendo con las familias aquí en Colombia. Creemos que eso es allí en Europa, Asia, en los países hiperdesarrollados, porque si hablamos de China y Japón nos llevan años luz. Pero resulta que en Colombia ya esto se está haciendo muy, muy normal, ¿no? Sí.
Sí, Y debemos estar atentos nosotros de estar muy pendientes de las familias que Dios nos ha colocado para enseñar y corregir. sí, Señor. Estar atentos a todo lo que, porque realmente el pueblo se pierde por falta de conocimiento, también, ¿no? Y muchos, de pronto, muchas personas que no tienen acceso, lo que decía de pronto el pastor, a la tecnología, muchos que no tienen acceso de pronto a conocer algunas cosas, entonces de pronto desconocen y no se da cuenta también los privilegios que uno tiene, ¿no? Porque también hay prohibiciones, pero también hay privilegios. Hay derechos, pero también hay deberes, pero también hay derechos. Hay premios. Exacto, premios. A la obediencia. A la obediencia. Bueno, algo que se está escaseando hoy es la obediencia, el compromiso, Sí. todas estas palabritas que en su momento se llevaban muy bien. La palabra, cuando se daba una palabra, se cumplía la palabra, si se daba a cierta hora llegar. Esto pues, hoy las megaciudades nos han hecho a veces quedar mal, ¿no? Por los trancones, a veces creemos que llevamos el tiempo contado y nos toca correr. Y bueno, muchas cosas que de pronto nos han querido quitar aquellos principios y valores y necesitamos mantenernos firmes ante la situación de la sociedad que hoy se vive, que pareciera que no es sociedad, sino más bien, como lo habíamos visto en un programa años atrás, no sé, de zoológico, ¿no? ¿Alguna vez vio este programa? Sí, De sí. los 90, no sociedad, sino zoológico. Entonces, muy importante. Una última palabra para finalizar, pastora. Entonces, para nuestros oyentes, porque muchos de los que nos escuchan son personas creyentes, cristianos, familias que han instruido, pero ¿qué podemos decirle a esas personas frente a una situación en la cual pueden dar una instrucción? ¿Cuál sería el consejo? ¿Quedarse callado? O como dicen en el programa, denuncia. Denuncia. Claro, lo importante es eso, ¿no? Si usted ve que hay, por ejemplo, para todos nuestros oyentes que están allí atentos a este programa, realmente entender que hay mucha ayuda también, hay mucha ayuda. Hoy en día vemos mucha asesoría espiritual, la misma palabra de Dios, la predicación que está continuamente también dándose a través de las familias. Existimos también profesionales que tenemos el conocimiento acerca del hogar, porque por ejemplo, yo trato mucho temas de salud mental, entonces yo trato temas de ansiedad, depresión y muchos casos, ¿por qué se dan? Por el tema de la familia, por el tema del divorcio, por el tema de también, obviamente que hay temas de la crianza, ¿no? Por ejemplo, usted sabía que los 8 primeros años de nuestra vida son lo que determinan quiénes somos. Por ejemplo, ¿qué sucedió en esos 8 primeros años de vida? Si usted recibió maltrato, si recibió abandono, porque esto es lo que decía el pastor también de las comparaciones, cuando hay hijos que son comparados unos con otros, eso genera dolor en el corazón, eso genera rebeldía, porque hay hijos que son rebeldes, porque de alguna manera han sido abandonados, porque han sido abusados, porque han sido maltratados. Entonces todo esto genera rebeldía en los hijos y realmente pues causa mucho daño, ¿no? Pero entonces la idea es que entendamos que hay ayuda. Hoy en día podemos encontrar la ayuda en la iglesia, en la consejería espiritual, en la palabra, pero también buscando a un profesional de la salud mental, en lo principal que sea cristiano, que nos va a dar una filosofía cristocéntrica, no solo humanismo, sino también teniendo en cuenta los principios y los valores cristianos. Perdón, pastora, sea que hay solución. Claro. Sí, Esa es la terapia final, es que hay solución. Hay profesionales, hay hombres y mujeres que estudiaron para estos temas y que lo que tenemos que buscar es ayuda, no es cerrarnos en lo que yo creo, en lo que yo digo, en lo que yo veo, sino buscar ayuda profesional. Ayuda. Sí, señor. Sí, porque hay muchos padres también que sufren con hijos que están en drogas, ¿no? Que por ejemplo, hay hijos muchos que se quitan la vida también. Incluso escuchaba de un chico que sufría de tanta ansiedad que le empezó a preguntar a ChatGPT que cómo debía de hacer. Incluso pidió consejo cómo podía quitarse la vida. Imagínense, y ahí el chico se quitó la vida. Entonces, hay muchos casos incluso de niños que se han quitado la vida. Entonces, hay casos donde se puede prevenir, se puede solucionar, y más aún con la ayuda de Cristo, ¿no? Que Él viene para darnos esa esperanza y esa solución al corazón. Y lo importante es que dentro de los profesionales hay cristianos, sí, claro, personas temerosas de Dios
que saben la parte teórica de lo que aprendieron y que tienen la parte espiritual, que es lo fundamental, exacto. el amor de Dios, Sí, sí, sí. que no es un cuento, que no es una terapia allí, sino es espiritual, que es la raíz donde debemos trabajar para poder ver un resultado que exteriorice a la persona, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Mire, yo estudio temas también de que tiene que ver, por ejemplo, con los antecedentes, donde en la familia hubo depresión, hubo esquizofrenia, hubieron problemas de bipolaridad, temas que son netamente clínicos, netamente antecedentes, biológicos, bioquímicos, pero hay muchos que son del tema espiritual, de puertas, de la parte espiritual, donde realmente muchas enfermedades también son demonios, y yo lo he estudiado, yo he visto pastores que han estado en ese mundo. Yo incluso estuve trabajando en un hospital psiquiátrico, y uno mira esa fortaleza, o sea, uno mira ese ambiente espiritual, esos pasillos, uno mira esa fortaleza espiritual. Entonces uno dice, no es solamente la parte biológica, no es solamente el antecedente de un familiar, sino que también hay el tema espiritual. Pero entonces qué bonito que Dios nos ayuda para traer sanidad a la familia. Bueno, interesante el tema de hoy, pero ya estamos llegando al final. El tiempo corre, pero nos da mucha alegría poder aportar hoy con la pastora Lady Caicedo, con el pastor Marcelo, quien les habla Mauricio Sierra, y también allí el director de Valores Cristianos, Gonzalo Guzmán. Le bendecimos por estar allí muy atentos. Próximo jueves, 11:30 de la mañana por 1130 AM Fuego. Les bendecimos. Excelente día en Cristo Jesús. Esto ha sido Entrevista con Valores. Bendiciones. Esto es Entrevista con Valores.